Bueno, vamos a dar inicio con este seminario sobre la reología y su papel en la industria alimentaria. Eh, Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la reología, cómo es su importancia en los alimentos, en los diferentes alimentos procesados que podemos encontrar en el mercado. Vamos a resaltar también un poco cómo es que se llevan a cabo este tipo de análisis, qué análisis son y bueno, ahora sí que el papel que van a tener a la hora de fabricar o desarrollar un nuevo alimento. Vamos a comenzar entonces. Y para quienes no estén familiarizados con el término reología, bueno, va a ser la parte de las ciencias físicas que va a estar estudiando las propiedades del flujo y la deformación en la materia. Eh, Básicamente vamos a estar estudiando lo que son líquidos, geles y en algunos casos hasta sólidos. Bien, Eh, vamos a ver cómo es que ciertos parámetros como la temperatura, las fuerzas de corte, la presión, el tiempo, etcétera, van a estar influyendo en el comportamiento que va a tener la materia en cuanto a su flujo y deformación. Ahora vamos a aplicarlo a lo que vienen siendo los alimentos. Aquí podemos ver tres imágenes en las que se muestran tres alimentos distintos en los cuales interviene la reología, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, untamos la mantequilla o el queso Filadelfia en un pan tostado, por ahí estamos haciendo que la mantequilla cambie su viscosidad al efectuar una fuerza que actúa como un estrés cortante. Ahorita vamos a ver también algo de conceptos para familiarizarnos más con eso. En el caso, por ejemplo, de las cremas batidas que se le ponen a los pasteles, a los cupcakes, también deben por ahí cumplir ciertos parámetros reológicos para ser agradables no solo a la vista, sino también al consumirlos. Y bueno, se muestra también un poco por ahí en la imagen de abajo lo que viene siendo la masa para preparar algún pan, algún hot cake, por ejemplo. También la preparación debe cumplir ciertas propiedades reológicas para lograr un producto deseado. Bueno, ¿en qué procesos va a estar interviniendo la reología? Son varios. Aquí vamos a hablar de unos cuantos, esperando que quede clara esta parte. Procesos como el mezclado, la extrusión, el llenado de envases, eh, es muy importante, perdón, que se controle, por ejemplo, la viscosidad de lo que va a estar fluyendo a través de las tuberías para saber el esfuerzo que se va a requerir por parte de la bomba, saber si la bomba es suficiente, si se ocupa una de menos potencia, una de más potencia, etcétera. Lo mismo pasa con las máquinas mezcladoras, ya sean batidoras, licuadoras. Al momento del llenado de los envases, también es importante estar cuidando por ahí la reología de la sustancia o de mezcla de sustancias con la que se va a estar llenando el envase. La reología también tiene un papel importante en la sensación que nos dan los alimentos. Cuando nosotros comemos o tomamos un alimento, llegamos a sentir diversas sensaciones como suavidad, cremosidad,
qué tan espeso es el alimento. Bueno, todo eso tiene que ver con la reología. Lo que viene siendo la textura del alimento está directamente relacionada con sus parámetros reológicos. También la facilidad con la que se vierte o se dispersa. Pensemos, por ejemplo, cuando vertimos mostaza o catsup en un hot dog. Eh, la facilidad con la que sale del envase. Y también esa propiedad que tiene de mantenerse estable, por ahí lo podemos ver en la salchicha sin desparramarse por completo, digamos que se queda ahí. Bueno, todo eso es reología y no solo aplica en alimentos para personas mayores, ¿no? También podemos observar que los alimentos, las fórmulas infantiles, deben de cumplir también ciertos parámetros reológicos. Esto puede llevar a que, por ejemplo, un producto sea más aceptado o rechazado eh, por los niños. Por otra parte, hablando de cuestiones de estabilidad, por ejemplo, la estabilidad de los betunes y de las cremas batidas en los pasteles, por ahí para que no las capas del pastel no se deslicen una sobre otra, que el betún permanezca, eh, digamos, intacto, que no sufra por ahí algún colapso, que se mantenga estable su estructura, la untabilidad que van a tener, por ejemplo, también algunos otros alimentos como las cremas de avellana. En el caso del helado, ver cómo es que el helado se mantiene estable sin llegar a deformarse en poco tiempo, a pesar de los cambios de temperatura. Si hablamos de chocolates, por ejemplo, los chocolates que no son sólidos, estos chocolates que tienen una textura muy suave, pues deben cumplir con ciertos parámetros reológicos, eh, tanto para el consumo, para el consumo o para el envasado del mismo, ¿no? Vamos a hablar un poco más a fondo de eso más adelante. Bueno, en cuanto a los términos reológicos básicos que vamos a estar manejando, vamos a hablar de deformación, velocidad de deformación y esfuerzo cortante. Eh, vamos a ver el gráfico que tenemos por ahí y vamos a ir ubicando cada una de estas partes. En el caso de la deformación, pues bueno, va a ser cómo va a estar este, un desplazamiento con respecto a un gap. Ahí en la imagen podemos ver cómo al efectuarse una fuerza tangencial, en este caso se aplica con dirección hacia la derecha, hay un desplazamiento de ese cubo que tenemos ahí en la imagen. Ese desplazamiento viene siendo una deformación que va a sufrir. Ahora el gap viene siendo la altura de ese cubo, que en términos prácticos ya cuando utilizamos reómetros, viene siendo el espacio que va a estar ocupando la muestra entre las partes que van a analizar la muestra. Entonces, eso sería la deformación, es un parámetro adimensional. Después vamos con la velocidad de deformación o shear rate, que es qué tan rápido va a ocurrir esta deformación debido a esa fuerza tangencial que se va a estar efectuando sobre ese alimento. Y bueno, después tenemos lo que es el esfuerzo cortante o shear stress. Por ahí también puede haber otros términos en los que se pueda encontrar este parámetro, pero normalmente en inglés lo vamos a encontrar siempre como shear stress o esfuerzo cortante, eh, que va a tener unidades de newtons sobre metro cuadrado, es decir, pascales. Y bueno, la velocidad de deformación va a permanecer con unidades de segundos recíprocos o segundos a la -1. Ahorita vamos a ver cómo es que intervienen cada uno de estos parámetros en los análisis reológicos. Como primer ejemplo, vamos a calcular la velocidad de deformación que va a sufrir una mantequilla al ser dispersada en un pan tostado. Suponiendo que la velocidad a la que movemos el cuchillo es de 30 milímetros sobre segundo
y que la altura de ese pedacito de mantequilla, es decir, el gap, es de 0.25 milímetros, vamos a encontrar que la velocidad de deformación va a ser de 120 segundos a la -1. Más o menos de esta manera es como se comienza a hacer cálculos en parámetros reológicos. Pero bueno, esto es lo más básico. Ahorita vamos a ir subiendo de nivel. Vamos a centrarnos en un parámetro muy importante, que es la viscosidad. Muchos análisis reológicos implican evaluar el cambio de la viscosidad con respecto al shear rate o al shear stress, a la velocidad de deformación o al estrés cortante que va a tener por ahí la muestra. Tenemos en el gráfico de color rojo, ahí en la línea de color roja, que va a estar describiendo cómo va a cambiar la viscosidad en un alimento al ir aumentando lo que viene siendo este estrés cortante, este esfuerzo cortante. Cuando tenemos, por ejemplo, condiciones de estrés cortante nulas o muy bajas, vamos a tener viscosidades muy altas, ¿sí? ¿En qué procesos se evalúan este tipo de situaciones? En casos de almacenamiento, por ejemplo, en donde la sedimentación en un alimento puede representar algún problema, o la separación de fases de algún alimento. Si vamos después, por ejemplo, a lo que sería el envasado, el envolver un alimento, ya vamos a hablar de estrés cortante, esfuerzos cortantes mucho más altos. También la sensación en boca que da un alimento, se evalúa en un cierto rango de esfuerzos cortantes. Y pues ahí vamos a estar checando la viscosidad del alimento, cómo es que se comporta. También, como les comentaba hace unos momentos, es importante estar estandarizando la reología, los parámetros reológicos de los alimentos para cuestiones como la extrusión, el bombeado, el cepillado, el envasado, entre otros. Y cuando nosotros sometemos a esfuerzos cortantes muy grandes a una muestra, pues su viscosidad va a ser muy baja. ¿En qué casos aplica para los alimentos? Bueno, cuando un alimento es aplicado mediante un spray, que puede ser, por ejemplo, algún aceite. Ya tenemos por ahí en el mercado aceites y otros productos alimenticios que vienen en presentaciones de spray. Entonces hay que controlar esos parámetros reológicos para no tener problemas por ahí con ese tipo de presentaciones. Bueno, ¿cómo es que se realizan este tipo de análisis? Vamos a utilizar reómetros que pueden ser rotacionales o capilares. Para efectos de esta presentación nos vamos a concentrar en reómetros rotacionales nada más. Hay otros instrumentos que se pueden utilizar como también los viscosímetros, pero quedan muy limitados. Se podría decir que para la aplicación en alimentos, los instrumentos que abarcan ahora sí que la mayor cantidad de procesos son los reómetros rotacionales. Nosotros por parte de Analytech somos distribuidores autorizados de la marca Nech, una marca alemana de gran calidad. Y en el caso de reómetros rotacionales, vamos a tener 3 reómetros distintos que son de la serie Kinexus: el Ultra Plus, el Pro Plus y el Lab Plus, que van a estar cambiando por ahí en sus alcances. Entonces, ¿cómo elegir uno u otro? Pues bueno, va a depender del proceso o de los procesos que se quieran cubrir, de los alimentos que se estén evaluando en este tipo de instrumentos. Por ahí en la imagen de la izquierda podemos ver cómo es un reómetro. Más o menos no se ve complicado, no es un instrumento que sea complicado aparentemente. De hecho es muy sencillo de utilizar, es muy fácil cambiar por ahí piezas y demás.
Entonces, no, su uso no representa un gran problema, la verdad. Por ahí lo que vamos a estar teniendo como componentes principales en la parte superior, vamos a tener lo que es el cojín de aire, el motor y el sensor de posición. Después, abajo lo que aparece como Chalk y Geometry, viene siendo el sistema de medida con el que vamos a evaluar las muestras de alimentos. Esa geometría, ese sistema de medida, también cambia dependiendo del alimento. Vamos a tener muchos tipos de geometrías. Entonces, pues la configuración del reómetro que se vaya a necesitar, pues va a depender también del alimento a evaluar. En la parte de abajo vamos a tener un cartucho en el que va a haber un control de temperatura, que es muy fácil de reemplazar por otro diferente. Vamos a tener un panel de control por ahí en la parte derecha que nos va a estar indicando, por ejemplo, el nivel de aire con el que va a estar trabajando el reómetro. ¿Por qué de aire? Bueno, la geometría va a estar funcionando gracias a la lubricación con aire. No va a estar utilizando algún lubricante en la parte en la que se une la geometría y el motor, sino que todo eso va a estar funcionando con aire. Entonces, por ahí debemos de estar cuidando esa parte. Vamos a hablar un poco acerca de las diferentes geometrías que hay. Estos solo son 4 ejemplos de un gran número de geometrías que hay disponibles. Vamos a tener de inicio los cilindros concéntricos, después vamos a tener la geometría de cono y plato, luego la de platos paralelos, que es una de las más utilizadas, y después viene un ejemplo de lo que sería la geometría para torsiones rectangulares, que vendría siendo más para sólidos. Por hacer una comparación, por ejemplo, vamos a comparar dos de ellas. En el caso de los cilindros concéntricos, estos van a estar siendo utilizados para líquidos de baja a media viscosidad. En el caso de los platos paralelos, por ejemplo, podríamos evaluar hasta sólidos suaves. Cada uno tiene ciertas ventajas y desventajas dependiendo la muestra. Entonces, pues hay que considerarlas para la elección de la geometría correcta, para no tener por ahí errores después en los resultados de las pruebas. ¿Cómo es que va a funcionar? Bueno, aquí según este diagrama, vamos a tener una geometría de dos platos paralelos, en donde el gap vendría representado por la letra H, es decir, ahí se encuentra la muestra entre los dos platos. El plato de abajo es el que tiene el control de temperatura y el plato de arriba es el plato que va a estar girando u oscilando para estudiar cómo va cambiando la viscosidad del alimento al generarle ese esfuerzo cortante, ese estrés, ese esfuerzo cortante. Bueno, ¿qué es lo que se va a obtener como resultado de este tipo de ensayos? Vamos a obtener, por ejemplo, curvas de viscosidad contra velocidades de deformación, en las que nosotros vamos a tener ciertos parámetros. En este ejemplo, lo que fue evaluado fue una crema para café con platos paralelos, como el que vimos en la diapositiva anterior, con un gap de 50 milímetros y la velocidad de deformación fue cambiando de 10 a 10.000 segundos a la -1. Con esas condiciones podemos notar en el gráfico cómo fue cambiando la viscosidad. Aquí pareciera que la viscosidad se mantiene constante a pesar de que va aumentando esa velocidad de deformación. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, de inicio se trataría de un fluido newtoniano, es decir, que a pesar de la fuerza que se le esté aplicando, su viscosidad no va a sufrir cambios. Caso contrario a lo que ocurre en muchos otros alimentos, en donde la viscosidad sí tiene cambios muy notorios, dependiendo el estrés que se le vaya aplicando.
Bueno, otra aplicación en la que se pueden utilizar los reómetros, este tipo de pruebas reológicas, es para la medición de la tensión superficial de la crema batida. ¿Por qué la medición de la tensión superficial? Bueno, de inicio, este parámetro interviene con lo que es la longevidad de su estructura. Evaluando la tensión superficial, podemos ver qué tan estable es esa crema batida, qué tan susceptible es a colapsar, por ejemplo, ya cuando esté aplicada. Eh, También, por otra parte, la tensión superficial pues, se va a relacionar con el tamaño de las partículas que se van a estar distribuyendo en algún otro alimento. Por ejemplo, esta crema batida pues, puede ser, ahora sí que utilizada en una ensalada de frutas o algo por el estilo. Entonces hay que cuidar también que no se vaya a estar resbalando tanto de la fruta y ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede saber esto? Gracias a estudios sobre la tensión superficial. Bueno, vamos a tener muestras que lleguen a tener problemas de deslizamiento, ¿sí? No siempre vamos a utilizar no siempre vamos a poder utilizar, más bien dicho, los platos paralelos lisos, porque vamos a tener esos problemas de deslizamiento que se llegan a dar cuando hay alguna separación de fases. Por ejemplo, ahí en la imagen podemos ver cómo hay una ligera separación de fases, como que permanece una fase aparentemente sólida y de ahí como que está saliendo una fase líquida. Bueno, esa fase líquida va a generar esos problemas de deslizamiento al hacer las pruebas. ¿Cómo evitar eso? Bueno, en este caso se utilizaría otro tipo de geometría, que serían los platos paralelos aserrados. Gracias a esto se pueden eliminar ese tipo de interferencias. Eh, ¿Cómo se ve esto en los gráficos que nos arrojaría el software? Eh, en el caso de la línea del gráfico color azul, representa cómo cambia la viscosidad según el shear stress utilizando platos aserrados y la línea roja viene siendo con platos lisos. Eh, es la misma muestra y se puede observar claramente la diferencia. Si nosotros tenemos un valor de shear stress de 50, por ejemplo, la viscosidad en el caso de los platos lisos va a ser mucho más baja de lo que realmente es. El valor más cercano a lo real no lo va a dar el plato aserrado, que viene siendo prácticamente de 2 órdenes de magnitud más grande, ¿sí? Entonces, pues es algo muy significativo. Entonces, hay que ir cuidando este tipo de situaciones, conocer la naturaleza de nuestra muestra para saber qué geometría utilizar o qué variación de la geometría hay que utilizar. Vamos a familiarizarnos con otro parámetro reológico que sería el yield stress. Bien, ¿qué viene siendo esto? Bueno, viene siendo un valor de esfuerzo cortante en el que el alimento va a empezar a fluir sin dificultad, ¿sí? Eh, Conforme se va aumentando el shear stress en un alimento, pues vimos que su viscosidad va cambiando y va a llegar a un punto en el que ya no se va a necesitar que se aumente ese esfuerzo cortante, que ya no se aumente, para que el alimento empiece a fluir sin dificultad. Un ejemplo de esto, cuando nosotros tomamos una botella de aderezo para ponerle a nuestra ensalada, el aderezo, a pesar de que abramos la tapa del envase, no va a salir por sí solo, en muchos casos, ¿no? ¿Qué se necesita? Se necesita un esfuerzo inicial para que el alimento empiece a fluir fuera del envase. Este esfuerzo va relacionado con lo que es el yield stress. Bien, ahora no solo eso, también nos va a ayudar a determinar qué tan fácil puede estarse asentando una muestra, ¿sí? Nos va a ayudar también a determinar la dificultad con la que se va a bombear o agitar
un alimento y pues se va a relacionar también directamente con la sensación en boca que da el alimento. Eh, Esto más específicamente con las sensaciones de qué, qué tan espeso es un alimento o qué tan cremoso es. Bien. Bueno, vamos a ver otro ejemplo en cuanto a, a los yogurts, la estabilidad y el procesamiento que llevan este tipo de alimentos. Por ahí aparecen las condiciones de shear stress, de temperatura, tiempo de integración, en las que fue realizado estas pruebas, más bien. Eh, Son 4 yogurts diferentes y se está ahora sí que monitoreando cómo cambia su viscosidad según el esfuerzo cortante aplicado. Eh, no, perdón, más bien la velocidad de deformación aplicada. Eh, Podemos ver ahí los 4 gráficos distintos en el que el yogur que corresponde a de color rojo, pues parece que siempre tiene la mayor viscosidad. En el caso de los yogures que representan los gráficos verde y negro, presentan una viscosidad muy similar. Eh, y bueno, el de la línea azul es el de menor viscosidad. Ahora, ¿cómo interpretar esta viscosidad según el shear rate? Bueno, en cuestiones de sensación en boca, por ejemplo, a nosotros nos van a importar los valores que obtengamos en el rango que está señalado por ahí en la flecha con el mouthfeel, lo que vendría siendo más o menos como a los 80, 90 segundos a la -1. Si lo que a nosotros nos interesa es el proceso de bombeo, de mezclado, vamos a estar concentrándonos en velocidades de deformación mucho más grandes, lo que implicaría pues viscosidades más bajas, ¿no? En el caso del almacenamiento, pues nos iríamos a las viscosidades más altas. Eh, Vamos a ver esa parte para ejemplificarla un poco mejor. ¿Para qué queremos que un yogurt sea espeso? Vamos a tomar un ejemplo de un yogurt que no es bebible, ¿sí? Muchas veces los yogures por ahí tienen adicionados pedacitos de fruta o cereales incluso, que lo que se busca es que permanezcan suspendidos en el yogur, que permanezcan suspendidos en esa fase, ¿no? Si la viscosidad no es lo suficientemente alta, esos pedazos de fruta, ese cereal, van a comenzar a sedimentarse, ¿bien? Y eso puede resultar pues desagradable para el consumidor, de cierta manera. Entonces, por ahí hay que estar checando eh, cuál es el parámetro que se busca, ¿no? De acuerdo al producto que se va a estar desarrollando o fabricando. Vamos a ver cómo es el yield stress, el estudio del yield stress en estos yogures. Ahora, aquí tenemos un gráfico de lo que es el esfuerzo cortante, el shear stress, contra la velocidad de deformación. El punto de inflexión de cada gráfico viene siendo el valor del yield stress para cada yogur, para el yogur que le corresponde según el gráfico. Aquí podemos ver que, por ejemplo, el yogurt, el Danone Light and Fit, el que le corresponde el gráfico de color negro, tiene el menor yield stress de todos, ¿sí? Es decir, que va a ser más fácil sacarlo de un envase, va a ser más fácil bombearlo a través de las tuberías para el llenado de envases. Y en el caso, por ejemplo, del yogur de color azul, pues es el que va a tener el mayor yield stress, ¿no? De esta manera es como vamos a ir checando los diferentes parámetros de los alimentos. Ahora, cuando lo que nos preocupa es evaluar la resistencia al hundimiento,
que puede tener un alimento, esa resistencia al colapso. ¿Esto en qué es importante? Bueno, cuando nosotros sometemos un alimento a un proceso de solidificación, por ejemplo, o de congelación, pues buscamos que se congele sin tener tantos cambios aparentes, ¿no? Eh, en el caso de los chocolates, por ejemplo, no buscamos que un chocolate se solidifique y quede muy deforme, sino que mantenga su forma original cuando fue recién hecho, por ejemplo, a pesar de que ya se solidificó. En el caso de los pasteles, nosotros buscamos que el betún, que la crema batida, no colapse, no se empiece a resbalar de lo que viene siendo el pan. Eh, Esto también repercute en el proceso, por ejemplo, de envolver los alimentos, ¿no? Si no está bien solidificado todavía, pues por ahí se puede estar pegando a la envoltura o pueden estar ocurriendo otro tipo de cosas que alteren por ahí la forma del alimento. Eh, Aquí en el siguiente gráfico lo que podemos ver son 4 muestras distintas, ¿sí? Cada una se hizo por duplicado y se está estudiando el yield stress de cada una de esas 4 muestras respecto a ciertas temperaturas, ¿no? Aquí podemos ver también lo que sería el punto de inflexión en cada gráfico, correspondería a lo que es el yield stress. En este caso, pues lo que se está graficando es la viscosidad contra el esfuerzo cortante. Ahora, ¿por qué es importante también estar al tanto del yield stress del alimento que se está produciendo, de los alimentos que se están produciendo? Bueno, en el almacenamiento, el yield stress es importante para estudiar el comportamiento de la separación de fases y de la sedimentación que pueden sufrir los alimentos. Nosotros sabemos que pues, un alimento que se produce industrialmente pasa cierto tiempo almacenado. Entonces, en ese tiempo, pues va a estar sufriendo diferentes cambios físicos debidos a la temperatura del ambiente, a la manipulación, por ahí los cambios de lugar de los pallets, etcétera. Entonces, eso pues va a repercutir en la estabilidad de ese alimento. Eh, ¿Cómo podemos asegurar que el alimento no esté separando en sus fases o que vaya a tener problemas de sedimentación? Bueno, cuidando por ahí lo que es el yield stress. Otra forma, bueno, más bien, una de las formas en las que se puede controlar eso, después de tener el estudio reológico, es saber el tamaño de la partícula, por ejemplo, de las partículas suspendidas que hay en el alimento. Para que no haya separación en una suspensión, las partículas del medio deberían de ser de un tamaño similar. Pero ¿qué pasa si no lo son? Si no lo son, pues entonces se necesitaría agregar algún aditivo. Las pruebas reológicas del yield stress nos ayudarían a elegir con mayor exactitud qué aditivo sería el más adecuado para conservar esas propiedades del alimento y que no se vaya a estar separando en fases o se nos vaya a sedimentar. Ahora, otro caso sería, por ejemplo, que haya una repulsión electrostática entre las partículas que conforman el alimento. Pero pues si no tenemos esa repulsión así de manera natural, sí tendríamos que recurrir a agregar algún aditivo. Bueno, ahora, no solo hay mediciones de viscosidad que se hacen de manera rotacional, sino que también puede haber mediciones con oscilaciones. Bien, se realizan, se podría decir, prácticamente igual. Lo único que cambia es que las pruebas no buscan perturbar tanto la muestra, porque si se aplican shear stress altos, se puede llegar a cambiar la microestructura del alimento. Y si eso no se desea, pues bueno, podemos recurrir a pruebas de oscilación. Las pruebas de oscilación prácticamente se ocupan más en cuestiones de arrastre y reconstitución. Por ejemplo, cuando se aplica algún chocolate líquido,
con una brocha algún pastelito, por decir algo, ver que no queden las marcas de esa brocha, ¿sí? Ver que el chocolate tenga el tiempo suficiente para reconstituirse y que no queden esas marcas. Ese tipo de cosas se pueden evaluar con mediciones oscilatorias, que se pueden hacer con las mismas geometrías. Lo único que cambiaría sería cambiar de modo rotacional a modo de oscilación. En sí, las mediciones de rotación son más para estar evaluando las viscosidades y los esfuerzos cortantes, esos shear stress. Y las mediciones de oscilación para pruebas de reconstitución, para ver cómo se va reconstituyendo un alimento. Ahora, también se pueden hacer pruebas de estabilidad en congelamiento y descongelamiento. Vamos a observar este gráfico en donde se ve que hay un programa de cambios de temperatura que comienza a 25 grados y baja a menos 5 grados, después vuelve a subir a 25 y así se repite el ciclo otra vez. ¿Qué es lo que pasa cuando se somete un alimento a procesos de congelamiento y descongelamiento? Pues de inicio su viscosidad va a estar cambiando. No sé si han notado, por ejemplo, que cuando compramos un helado y no nos lo terminamos, lo llegamos a la casa y lo metemos al refri, cuando lo volvemos a sacar ya se siente una consistencia diferente, una textura diferente. Bueno, eso se debe a los cambios de temperatura que estuvo sufriendo. Eso hizo que fuera cambiando su viscosidad, que fueran cambiando sus propiedades reológicas. Entonces, entre más cambios de temperatura sufre un alimento, pues va a estar cambiando también por ahí sus propiedades, ¿no? Esa sensación en boca es lo que va a estar cambiando. Aquí lo que nos señalan las flechas sería justamente ese cambio de viscosidades. En un inicio, por acá cuando tenemos un tiempo de 0 a 0.5, tenemos la viscosidad más baja y conforme van sufriendo los cambios de temperatura, esa viscosidad va aumentando, que son las otras dos partes del gráfico que se señalan ahí con líneas amarillas. Ahora, los reómetros también nos permiten hacer pruebas de simulación de masticado de un alimento. Vamos a observar la imagen que tenemos aquí. En la parte de la derecha sería lo que representa el reómetro, más específicamente con una geometría de platos paralelos, y en color amarillo, por ahí tenemos lo que es la muestra, tenemos ese gap de muestra. Eh, pues bueno, en nuestra boca sucede algo muy similar, ¿sí? Podemos imaginarnos que tenemos dos platos paralelos, en el que el plato inferior sería nuestra lengua y el plato superior sería nuestro paladar. Entonces, estaríamos sometiendo a ciertos esfuerzos cortantes el alimento cuando nosotros lo masticamos y, pues bueno, vamos a estar haciendo que la viscosidad de ese alimento esté cambiando según ese esfuerzo que le aplicamos. Por ahí, pues bueno, hay que considerar que también la saliva va a tener un cierto efecto, ¿no? Entonces, pues en este tipo de pruebas, lo que se busca es simular esa masticación del alimento para encontrar, por ejemplo, las sensaciones en boca que da y cómo es que se va deformando. Vamos a verlo de manera un poco mejor ilustrada en la parte de la izquierda. Por ahí tenemos la geometría igual de platos paralelos. Lo primero pues es colocar la muestra en el plato inferior y como segundo paso llevaremos la muestra a una compresión. Bien, Eh, después de llegar al gap deseado, nosotros decidiremos si queremos que haya un esfuerzo cortante o no, es decir, que la geometría gire o que no gire. Esto, pues, bueno, dependiendo del alimento también, ¿no? Y por último, se llevaría a cabo una descompresión. De esa manera se estaría simulando lo que es el masticado del alimento. En un gráfico
en el software, ¿cómo lo veríamos? Pues lo veríamos como cambios de fuerza respecto al tiempo, en el que con la compresión llegaríamos a un pico de fuerza, un máximo de fuerza, y después tendríamos un mínimo. Esto pues se estaría repitiendo por ahí según el tiempo que nosotros le hayamos asignado a la configuración de parámetros en el método. Pero bueno, de manera general, es así como se puede hacer una prueba de masticación y bueno, ya por ahí estaríamos interpretando esas fuerzas de acuerdo a lo que nosotros buscamos en el alimento. También se pueden hacer pruebas de pegajosidad, en las que básicamente solo son compresiones y descompresiones. Esto para evaluar pues, qué tan viscoso, qué tan espeso, qué tan pegajoso puede ser algún alimento. No sé, por ejemplo, un chocolate líquido. No sé, hay a quienes les gusta que tenga una consistencia no tan pegajosa, otros un poco más pegajosa. En el caso de varios dulces, por ejemplo, este tipo de pruebas pues aplican mucho. Vamos a poder realizar también mediciones tixotrópicas, ¿sí? Vamos a ver primero qué es la tixotropía. La tixotropía no es más que la capacidad que va a tener un material, en este caso un alimento, para volver a su forma original después de que se le deja de aplicar un esfuerzo. Eh, y bueno, se va a estar revisando también el tiempo que toma todo este proceso. Vamos a comenzar aquí como lo ilustra el gráfico con un shear rate alto. Es decir, vamos a estar sometiendo a un cierto valor de esfuerzo cortante el alimento y después vamos a dejar de aplicar ese esfuerzo cortante. Vamos a estar viendo cómo es que se comporta el alimento para reconstituirse conforme pasa el tiempo. Ahí pasaríamos de un proceso de rotación a un proceso de oscilación. De esta manera podemos ver cómo un alimento se puede reconstituir y checar qué tanto tiempo tarda en hacerlo. En el caso de análisis de texturas en alimentos sólidos, pues las geometrías, un ejemplo de geometría sería de este tipo, en el que ahí podemos ver como un alimento, al parecer es un panecillo, se está sometiendo a ciertos esfuerzos para ver cómo se comporta. En este caso, pues igual puede aplicar para sensación en boca, más que nada, para que sea agradable esa textura del panecillo. Y bueno, pues irlo relacionando, por ejemplo, con la fuerza que puede aplicar la mandíbula de una persona. Eh, no solo eso, ¿no? Sino que también, por ejemplo, podemos evaluar cómo es que van cambiando los parámetros reológicos cuando sumergimos una galleta en el café, ¿no? No va a tener los mismos parámetros reológicos cuando está seca, digamos, a cuando ya se ha sumergido por completo en el café. Muchas veces, pues las galletas tienden a deshacerse, ¿no? Pero si la masa lleva una formulación adecuada, pues esto va a ser más complicado y va a favorecer que la galleta, pues más bien absorba el café en vez de estarse deshaciendo. Y eso genere una sensación más agradable al comer el alimento. También se pueden hacer pruebas reomicroscópicas. Bien, hay ciertos tipos de geometrías modificadas en los que vamos a utilizar lentes de cuarzo para estar revisando los tamaños de partícula, por ejemplo, que hay en el alimento. Eh, y vamos a hacer uso de ciertos accesorios de luz y microscopios para poder cuidar también estos parámetros. Eh,
Aquí se puede ver más o menos cómo es que se ensamblan este tipo de geometrías. Esta parte iría más bien en lo que es el plato inferior, y ya montado en el reómetro se ve de esta manera. Bien, por ahí tenemos el plato de cuarzo por encima de lo que es la luz del microscopio, y al bajar la geometría superior y efectuar una compresión en el alimento, vamos a poder observar los diferentes tamaños de partícula que van a estar presentes por ahí. Recuerden que es importante cuidar también el tamaño de partícula del alimento para no tener problemas por ahí de separación de fases y de cuestiones como sedimentación. ¿Cómo se compara esto? Bueno, hay materiales de referencia en los que ya hay tamaños de partícula estandarizados que se pueden utilizar para comparar con nuestras muestras. Por ahí está también un pequeño diagrama de cómo estaría funcionando este tipo de arreglos en el reómetro. Tendríamos el plato de cuarzo abajo, ahí en color azul tendríamos lo que es la muestra, el alimento, y en la parte de arriba tendríamos la geometría, que como bien vinimos viendo, ya sea que esté rotando, oscilando, o que permanezca estática, nada más aplicando una cierta fuerza. Y pues en la parte de abajo tendríamos el microscopio. Bueno, en conclusión de todo esto que acabamos de ver, pues es importante estar implementando, si es que no se ha hecho, o estandarizando lo que vienen siendo las pruebas reológicas en el desarrollo de nuevos alimentos y en su fabricación, ya que es un punto crítico que ayuda a estandarizar a fondo su proceso de elaboración. Y bueno, esto al cuidar los parámetros reológicos de un alimento, podemos hacer que sobresalga con otros, ¿bien? Porque puede tener ciertas características que sean más agradables para el consumidor. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Vamos a comenzar en un par de minutos con la sección de preguntas y respuestas. Quienes tengan preguntas, por favor, háganlas llegar al chat y a y a la sección de preguntas y respuestas que hay aquí en Zoom. Las iremos contestando en unos momentos más.
Ok, muy bien. Vamos a comenzar con esta sección de preguntas y respuestas. Voy a comenzar con las que hicieron llegar al chat. La primera que me aparece por aquí, para chocolate, ¿cuál sería? Eh, no sé muy bien a qué te estés refiriendo, pero bueno, me imagino que es a la geometría. En el caso de la geometría, para chocolate lo que se puede llegar a utilizar puede ser una geometría de cono y plato o de platos paralelos, por ejemplo, ya que nos permiten trabajar rangos de viscosidades medias a altas. Bien, eh, podemos ir controlando la temperatura del chocolate, de la muestra. Sabemos que dependiendo de la temperatura a la que se encuentra el chocolate, pues va a ser, eh, se va a estar derritiendo, digamos. Entonces, por ahí, si lo que buscamos es controlar algún proceso en el que el chocolate esté a temperatura ambiente o un proceso en el que el chocolate esté derretido a más altas temperaturas, pues bueno, ya elegiríamos una u otra geometría. Pero de entrada podrían ser esas dos, la de cono y plato o la de platos paralelos. Si se trata de un chocolate muy líquido, por ejemplo, ahí nosotros ya podríamos utilizar lo que sería la geometría de cilindros concéntricos. Todo depende de qué parte del procesado del chocolate se quiere evaluar. Bien. Por aquí la siguiente. ¿A qué se debe la diferencia de resultado entre el uso de los diferentes platos? Al cambio de la viscosidad con el mismo shear stress. Ok. Bueno, vamos a poner esa diapositiva. Por aquí está. Vamos a ver las ilustraciones de la parte derecha. Eh, Cuando nosotros tenemos una sustancia que no se un alimento que no se separa en fases y que podemos evaluar con los platos paralelos, digamos que se agarra bien, que se puede aplicar bien esa fuerza tangencial al alimento, ¿sí? Eh, en el caso de los alimentos que van a tener esta separación de fases y producen deslizamientos, pues no va a haber un buen agarre con el plato superior y se va a producir un deslizamiento. Algo así como si estuviera un lubricante intermedio entre el alimento y el plato. Eso va a hacer que no se mida correctamente la viscosidad, porque no se está efectuando de manera correcta esa fuerza tangencial. ¿Cómo se puede lograr eso? Con platos aserrados. Estos platos aserrados van a ayudarnos a tener un mejor agarre en ese tipo de muestras, en muestras que nos den ese tipo de problemas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se ve aquí en el gráfico? Bien, si nosotros utilizamos los platos aserrados, perdón, en donde hay un mejor agarre de la muestra, no vamos a tener esos problemas de deslizamiento y la fuerza tangencial se va a poder aplicar de manera correcta. Si utilizamos los platos paralelos, pues va a haber deslizamiento porque la fuerza no se puede aplicar correctamente y vamos a tener lecturas erróneas. Para un chocolate sólido, ¿cómo se podría medir el tamaño de partícula? Buena pregunta. No me ha tocado todavía trabajar con chocolates sólidos, pero bueno, sin embargo, podemos buscar por ahí la información. Te agradecería si me envías un correo, ahorita vuelvo a poner mis datos, eh, para realizar esta búsqueda de esa información sobre cómo se puede medir en un chocolate sólido el tamaño de partícula. Eh, Compartiremos la presentación. Sí, la presentación se va a quedar grabada. Van a poder verla de vuelta en nuestro canal de YouTube.
Analytech Industrial and Research, por ahí la podrían encontrar. La siguiente, estas pruebas de pegajosidad, estabilidad al congelamiento, ¿son comunes en todos los reómetros o solo en su modelo? Yo pensaría que son comunes en todos los reómetros, ya que se busca evaluar las propiedades reológicas del alimento. Sin embargo, aquí lo importante sería revisar el alcance del modelo o marca de reómetro, dependiendo de lo que se quiera probar. Yo creo que sí, sí son comunes, solo hay que ver qué es lo que necesitamos probar para decidir entre un modelo u otro, porque los alcances de cada uno pueden ser diferentes. Puede ser que algunos se queden cortos o que se queden sobrados, ¿no? Entonces hay que revisar bien eso. ¿Cuánto cuesta un reómetro como este? Bueno, eso va a depender de la configuración, ¿sí? Les mostré 3 modelos de la serie Kinexus, por ejemplo, en cuanto a reómetros rotacionales, pero no es como que cada uno tenga un precio fijo. ¿Por qué? Porque va a depender de las geometrías, de todo ese arreglo de accesorios que se busque adquirir con el reómetro. Y bueno, eso va a depender de las muestras que queramos evaluar. Si a alguien le interesa alguna cotización, con gusto se la podríamos hacer llegar, podríamos orientarlos de acuerdo a lo que quieran evaluar. Nada más háganos llegar un correo y con gusto les damos la información a detalle. En la geometría de platos paralelos, ¿el plato superior tiene superficie plana solamente o puede trabajar con superficies ligeramente cónicas? No, de hecho la geometría de platos paralelos es una y la geometría, digamos, de plato cónico es otra diferente. Bien, Eh, cada una puede tener sus variaciones, como les comentaba hace rato, la de platos paralelos puede ser que sean lisos o puede ser que sean aserrados. En el caso de las geometrías cónicas, en lo que llegan a variar es en el ángulo en el que está formado ese cono. Eh, pero sí, se puede trabajar con superficies ligeramente cónicas, ¿no? Dependiendo la muestra, se puede optar por una u otra. ¿Cómo puedo determinar si mi fluido es newtoniano o no newtoniano? Eso lo puedes determinar viendo cómo cambia la viscosidad, ¿sí? Si tú vas aumentando lo que es el shear stress, ese esfuerzo cortante, y ves que no hay cambios significativos en la viscosidad, es decir, que aparentemente permanece constante o permanece constante, eso te indicaría que se trata de un fluido newtoniano. Si empiezas a ver cambios de viscosidad muy notorios respecto al shear stress, a ese esfuerzo cortante, pues ya estamos hablando de un fluido no newtoniano. El rango de viscosidad máximo del equipo, bueno, eso, vamos de vuelta, depende de la configuración y del modelo que se que se quiera trabajar. ¿Podrían medirse pastas de pigmentos que sean bastante viscosas? Sí, sí se podrían medir, nada más ahí hay que revisar qué parte del proceso en la elaboración de esas pastas es lo que se desea evaluar, ya que de eso dependerá la geometría, el tiempo y los parámetros que se busquen cargar en el método. ¿Se pueden medir las propiedades reológicas de productos de confitería con este equipo? Claro, sí se puede. ¿Qué aditivos se pueden utilizar para la separación de fases? Bueno, hay varios. De inicio podría ser, por ejemplo, algún alginato. Algún alginato podría servir para evitar esa separación de fases. La adición de alguna goma
que funcione como espesante. No recuerdo si la goma Jantana o la goma Guar pueden cumplir con este tipo de cuestiones, pero serían más o menos ese tipo de aditivos. Y bueno, les voy poniendo por aquí mis datos de vuelta. Por ahí aparece mi número de teléfono, mi correo electrónico, lsgonzalez@analitec.com, para que me hagan llegar por ahí todas las cuestiones que les vayan surgiendo después de la presentación, o si quieren solicitar más información al respecto. Y bueno, continuando con las preguntas. El reómetro se puede utilizar para evaluar la deformación de la harina. De la harina como tal sólida, yo creo que sí, pero no sé cómo sería el arreglo. Lo que sí es que se puede utilizar para evaluar la deformación en masas ya formadas, ¿no? En masas ya formadas se puede perfectamente utilizar este reómetro para estar checando por ahí sus propiedades reológicas. ¿Qué impacto científico tiene esta ponencia? Bueno, de inicio, el impacto que tiene sería resaltar esa importancia de cuidar las propiedades reológicas en los alimentos, ¿no? Pero no solo en los alimentos, sino en muchos otros productos de la vida diaria. ¿Por qué? Porque muchas veces no se toman en cuenta, ¿no? Y el simple hecho de controlar la viscosidad en algún producto hace que tenga mejores características que otro. Bien, ese yo creo que sería el impacto que tiene de inicio. Lo siguiente, pues sería ir mejorando en las formulaciones, mejorando en los productos que se vayan creando. Bien. Y bien, para quienes me están pidiendo mi correo, ahí está apareciendo en pantalla, lo mismo mi número de teléfono. El rango de precio del reómetro. La verdad, ahorita con las fluctuaciones que ha estado habiendo en el dólar, desconozco cuál sea el rango exacto. Y para darle un valor certero, le podríamos hacer llegar alguna cotización, ¿sí? Para no decir ahorita una cosa y que luego de repente sea otra, ¿no? Porque, bueno, estos equipos se cotizan en dólares, entonces por ahí hay que considerar eso. El rango exacto de precios, ahorita no lo tengo a la mano, debido a que por ahí ha habido ciertas modificaciones con todo esto del cambio de año y demás. Aparte también los problemas por ahí que sigue habiendo en cuanto al tránsito marítimo y aéreo para transportar este tipo de equipos. Y ok, vamos continuando con las preguntas. Si se pueden utilizar estos reómetros para análisis TPA, supongo que te refieres a los perfiles de textura. Sí, claro que se pueden utilizar para realizar este tipo de estudios, este tipo de análisis de textura. Perfiles de textura se pueden realizar con estos reómetros. Ok, esas son las preguntas que veo en el chat. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Por ahí también tenemos algunas preguntas. Para el caso de la miel, ¿cuál sería el rango de la viscosidad más adecuada? Yo te recomendaría utilizar una geometría de viscosidad baja,
a viscosidad media, es decir, tal vez una de cono y plato, aunque también se podría llegar a utilizar una de platos paralelos, modificando el gap. El gap podría ser pequeño y nos podría permitir realizar una buena evaluación de lo que es la miel. Yo creo que también funcionaría la geometría de platos paralelos. Si se trata de una miel, digamos, a la que se han añadido ciertos componentes y es muy ligera, es muy líquida, pues ya utilizaríamos lo que es la geometría de cilindro concéntrico. Pero pues bueno, todo depende de qué tipo de miel sea y de qué parte del proceso de envasado, de elaboración, sea la que se quiera controlar. Eso nos ayudará a elegir mejor la geometría que ocupamos. En el caso de jarabes medicinales para la tos, ¿también se hacen este tipo de análisis? Sí, sobre todo en los que son suspensiones, porque se busca que sean estables durante cierto tiempo, ¿no? Por ahí, recordando los jarabes para la tos que yo he utilizado, algunos de ellos tienen partículas suspendidas. Esas partículas pues deben encontrarse, digamos, dispersas de manera uniforme para que el jarabe tenga el efecto esperado, ¿no? Entonces hay que estar controlando por ahí esos problemas de sedimentación que pudiera llegar a haber, ¿no? Para no estar agitando, este, digamos, de una manera inadecuada lo que es el jarabe, o para no agitarlo tanto, ese tipo de cuestiones. Um, en la parte de textura y microscopía, ¿se puede controlar la temperatura en ambos casos? Sí, sí se puede controlar. Sin embargo, el rango de temperatura puede llegar a cambiar porque ya no estaríamos trabajando con un plato de acero inoxidable, sino que cuando estaríamos haciendo estudios de microscopía, utilizaríamos el plato de cuarzo. Entonces, por ahí puede ser que lleguen a cambiar un poco los rangos de temperatura, si es que se trabaja a rangos muy extremos, digamos, pero sí, sí se puede llegar a un control de temperatura en ambos casos. En la elaboración de dulces de frutas como el latte, ¿qué tipos de análisis se podrían realizar? Bueno, de inicio, cuando se va a hacer un dulce de frutas de ese tipo, un ate, lo que se puede controlar es desde que el ate está en estado líquido, digamos, desde que es una pasta a la que se le va a dar forma como ate. Eh, en el caso de las pruebas, pues puede ser, por ejemplo, la prueba de estabilidad para reconstitución, eh, las pruebas sería la de colapso, por ejemplo, las que tienen que ver con el yield stress, ahí para estar checando que el envolver este tipo de dulces se haga de manera correcta, que no se queden pegados por ahí en el envoltorio, en la envoltura. Si es que estos dulces se elaboran de manera industrial, pues bueno, estar checando que las máquinas que van a estar vertiendo el ate en estado líquido a los moldes, eh, pues el ate líquido cumpla los parámetros de viscosidad de acuerdo a la fuerza que va a aplicar la bomba para vertirlo. Sí, sí se pueden llegar a hacer varios análisis en este tipo de dulces. ¿Cómo saber si un chocolate contiene más o menos azúcar? Reológicamente hablando, yo esperaría que un chocolate que tiene más azúcar sea mucho más viscoso. Eso yo esperaría de inicio. Pero bueno, para saber si un chocolate tiene más o menos azúcar, hay otros métodos más exactos, ¿no? La reología tal vez nos podría dar un indicador, pero no sería el mejor método. Ah, y por último, ¿qué tipo de geometría se recomiendan para muestras biológicas muy pequeñas?
Esta pregunta como que no la estoy procesando muy bien. En el caso de muestras biológicas, ¿cómo qué tipo de muestras biológicas? ¿Te refieres a, no sé, sangre, saliva, muestras mucosas, ese tipo de muestras? En el caso de ese tipo de muestras, la verdad no me ha tocado saber que se hagan este tipo de análisis con muestras biológicas. Más bien, se puede hacer análisis reológicos en productos farmacéuticos. Te pongo un ejemplo, las ampolletas inyectables deben cubrir con ciertos parámetros de viscosidad, por ejemplo, para que puedan pasar bien a través de la aguja de la jeringa y la aguja no se tape, ¿bien? O para que la sensación al entrar en la piel de la persona, al músculo, perdón, al estarse dispersando ahí en el músculo, pues genere o no genere tanto dolor. Eh, en el caso, por ejemplo, de las gotas para los ojos, pues se busca que también cumplan una cierta reología, ¿no? Para que al tocar el ojo una gota, se disperse rápidamente, no lo haga lentamente, ¿no? Porque si lo hace lentamente, puede haber por ahí alguna pérdida de este medicamento que se está eh, suministrando a manera de gota, pero si se dispersa rápidamente esa gota, pues va a cubrir por completo la parte del ojo, ese tipo de cuestiones. En la pasta de dientes también podríamos ver otro ejemplo, pero va más relacionado a fármacos que a muestras biológicas, ¿sí? Y bueno, esas son todas las preguntas que nos hicieron llegar. Eh, pues por mi parte no me queda más que agradecerles a nombre de Analitech y Nech. Yo soy Luis Sergio González, especialista de aplicaciones. Si alguien quiere más información acerca de lo tratado en esta presentación, ahí en pantalla están mis datos, está mi correo electrónico y mi número telefónico. No me queda más que agradecerles y desearles que pasen un excelente día.